¿Te has preguntado alguna vez si realmente estás seguro cuando navegas por Internet? ¿Qué pasaría si te dijera que cada vez que te conectas a una red Wi-Fi pública, un ciberdelincuente podría estar espiando todos tus movimientos? ¿Qué pasaría si te dijera que cada clic, cada búsqueda, cada contraseña que introduces podría estar siendo vigilada en este mismo instante? El 95% de los ataques cibernéticos comienza con una simple conexión a Internet. Tal vez creas que estás seguro, pero la realidad es que solo el año pasado más de 4.000 millones de registros personales fueron expuestos debido a fallos de seguridad. Y tú podrías ser el siguiente. Si tú, mientras ves este video, alguien podría estar rastreando tu ubicación, espiando tus contraseñas o incluso accediendo a tus cuentas bancarias. Y no son solo las grandes corporaciones las que están en riesgo. Más de la mitad de los ataques cibernéticos están dirigidos a personas comunes como tú y yo. ¿Cómo te sentirías si alguien estuviera husmeando en tu historial de navegación, robando tu identidad o vaciando tus cuentas bancarias? Y tú no te dieras cuenta hasta que ya sea demasiado tarde. Bienvenidos a Hack Defense, el canal donde te enseñamos a protegerte de los peligros invisibles que acechan en el mundo digital. Yo soy Daniel y en este video vamos a desvelar la verdad sobre las VPNs. ¿Realmente son necesarias para navegar de forma segura? ¿O es solo otro mito más de la era de la información? Quédate hasta el final porque voy a mostrarte cómo una simple conexión puede ser tu mayor vulnerabilidad o tu mejor defensa. En muchos países, el acceso a ciertos sitios web está restringido y todo lo que haces en línea es vigilado. Pero esto no solo ocurre en lugares lejanos. La vigilancia en línea es una preocupación global. Una VPN te permite cambiar tu ubicación virtual, lo que te da acceso a información sin restricciones y protege tu privacidad. Esto es especialmente útil para cualquier persona que quiera proteger su libertad en Internet. Uno de los riesgos más comunes que enfrentamos todos los días es el uso de redes Wi-Fi públicas. Imagina que te conectas a la red de una cafetería para revisar tus cuentas bancarias o enviar un correo importante. ¿Qué pasaría si alguien más de esa red pudiera ver todo lo que haces? Los ciberdelincuentes utilizan técnicas como el sniffing para interesar datos no cifrados. Sin una VPN, tu información podría ser capturada y utilizada en tu contra. Pero si usas una VPN, todo lo que haces estará protegido. El 24% de los usuarios de Wi-Fi público han sido víctimas de ciberataque. ¿Recuerdas el ciberataque a Target en 2013? Fue uno de los más grandes de la historia, donde los piratas informáticos comprometieron la información de más de 40 millones de tarjetas de crédito. Aunque no se trató de un ataque a usuarios individuales, destacó la vulnerabilidad de las redes y cómo la falta de seguridad robusta puede llevar a desastres masivos. Si los empleados y clientes hubieran usado conexiones más seguras, como las proporciona una VPN, algunos de los datos robados pudieron haber estado protegidos mediante cifrado, dificultando el acceso a los hackers. Como lo hemos visto en videos anteriores, pensemos en los sitios web falsos, diseñados para robar tus datos. Es fácil caer en la trampa de un sitio de phishing que parece legítimo, pero que está ahí para robar tu información. Una VPN con buenas capacidades de seguridad puede ayudarte a evitar estas trampas, bloqueando automáticamente sitios sospechosos y garantizando que tu navegación sea más segura. Estos son algunos de los ejemplos de las amenazas que enfrentamos a diario en el mundo digital y son solo la punta del iceberg. Pero con una VPN puedes agregar una capa esencial de protección, asegurándote que tus datos y tu privacidad estén a salvo sin importar dónde o cómo te conectes. Ya hemos hablado de los peligros que te acechan en Internet y hemos visto algunos ejemplos de las amenazas a las que te enfrentas cada vez que te conectas. Es momento de hablar sobre una de las herramientas más poderosas que puedes usar para protegerte, la VPN. La VPN en español significa red privada virtual y básicamente es un servicio que te permite conectarte a Internet de manera segura y privada, creando una especie de túnel entre tu dispositivo y el resto de la web. Imagina que cada vez que envías un mensaje, haces una compra en línea o simplemente navegas por tus redes sociales conectado a una VPN, haces que toda la conexión baje por ese túnel cifrado. Esto significa que nadie, ni siquiera tu proveedor de servicio de Internet, pueda ver lo que estás haciendo. Es como si estuvieras navegando en modo invisible, como si tus datos viajaran dentro de una caja fuerte digital, haciéndolos ilegibles para cualquiera que intente interceptarlos. Cuando te conectas a Internet sin usar una VPN,
Tus datos viajan directamente desde tu dispositivo a los servidores del sitio web o servicio al que estás accediendo. Esto significa que cualquiera en la red podría ver lo que estás haciendo, especialmente si estás usando una conexión pública o no segura. Una de las funciones claves de una VPN es ocultar tu dirección IP, que es como la matrícula de tu auto en Internet. Normalmente, cada vez que te conectas a un sitio web, tu IP revela tu ubicación y puede ser usado para rastrear tus actividades. Pero con una VPN, tu IP se reemplaza con la del servidor de la VPN, haciéndose que parezca que te estás conectando desde otro lugar, incluso otro país. Esto no solo protege tu privacidad, sino que también te permite acceder a contenido que puede estar bloqueado en tu región. Por ejemplo, puedes ver un programa de televisión que solo esté disponible en otro país, o acceder a información que de otra manera estaría restringida. Y no es solo para tu computadora. Puedes configurar una VPN en tu smartphone, tablet, televisor o incluso en algunos routers, protegiendo todos los dispositivos que utilizas para conectarte en Internet. Entonces, una VPN es como tu guardaespaldas digital. Protege tus datos, oculta tu identidad y te permite navegar con la tranquilidad de saber de que estás a salvo de miradas indiscretas. Pero, ¿es realmente necesario para todo? Es lo que vamos a explorar a continuación. Ahora que ya entiendes qué es una VPN y cómo funciona, probablemente te estés preguntando, ¿realmente necesito una VPN? La respuesta depende de cómo y dónde usas Internet. Si te conectas con frecuencias a redes Wi-Fi públicas como cafeterías, aeropuertos o bibliotecas, entonces una VPN es casi imprescindible. Estas redes son un blanco fácil para los hackers que buscan interceptar datos personales. Pero, ¿qué pasa si solo usas Internet en casa? Aunque tu red doméstica es más segura, sigue siendo vulnerable a ciertas amenazas como ataques dirigidos o rastreadores en línea que recopilan tu información para venderlas a anunciantes. Además, si valoras tu privacidad y no quieres que tu proveedor de Internet o gobierno pueda rastrear lo que haces en línea, una VPN es una herramienta poderosa para mantener tu anonimato. Y no olvidemos el acceso al contenido global. Si una vez has querido ver un programa que no está disponible en tu país o necesitas acceder a información sin restricciones, una VPN puede darte esa libertad. En resumen, si te preocupa la seguridad en redes públicas, la privacidad de tu actividad en línea o el acceso sin restricciones a contenido, entonces sí, realmente necesitas una VPN. No lo olvides, una VPN no es solo para los expertos en tecnología, es para cualquiera que quiera tomar el control de su seguridad y libertad en Internet. Ahora es momento de hablar sobre de cómo elegir la mejor VPN para ti y cómo usarla de manera efectiva. Primero, elige una VPN de confianza. Busca proveedores que ofrezcan cifrado fuerte, una política estricta de no registro y buenas velocidades. Investiga las opciones y haz una prueba gratuita si es posible, para asegurarte de que el servicio cumpla con tus necesidades y expectativas. En segundo lugar, verifica si la VPN tiene servidores en las ubicaciones que te interesan. Si deseas acceder a contenido específico de otro país, asegúrate de que la VPN tenga servidores ahí. También instala la VPN en todos tus dispositivos, computadora, smartphone, tablets. La mayoría de los servicios ofrecen aplicaciones para múltiples plataformas. Y por último, activa la VPN siempre que te conectes a una red Wi-Fi pública. Esto te protegerá de los ataques de hacker que pueden interceptar tu información en redes no seguras. Desde Hack Defense hacemos este top 5 de servidores VPN que consideramos entre los mejores del mercado debido a su seguridad, velocidad y fiabilidad. Iniciamos mencionando a ExpressVPN, que presenta ventajas como de alta velocidad, seguridad de nivel militar y más de 3.000 servidores en 94 países y un excelente soporte al cliente. Continuamos con NordVPN, que ofrece una gran red de servidores, más de 5.500 en 60 países, doble cifrado y opciones avanzadas de seguridad, así como servicios incluidos como un gestor de contraseñas. Seguimos con Surfshark, ofreciendo conexiones ilimitadas en dispositivos, buena velocidad y una excelente relación calidad-precio. CyberGhost, teniendo como alguna de sus ventajas su fiabilidad de uso, más de 9.000 servidores en 91 países y un enfoque fuerte en la privacidad como su política de no registros. Finalizamos con Private Internet Access,
siendo altamente personalizable, más de 30.000 servidores en 84 países y política estricta de no registro. Siguiendo estos consejos y el uso de uno de estos servicios de VPN, podrías disfrutar de una navegación más segura y privada. Las VPNs son una herramienta valiosa para proteger tu privacidad en línea y asegurar tus datos. Nos ayudan a navegar de forma segura y nos permiten acceder a contenido global sin restricciones, ya sea para protegerte en redes Wi-Fi públicas o si te provocan los ataques cibernéticos, la vigilancia y mantener tu actividad en línea privada, o simplemente deseas tener más control sobre tu información personal. Considerar una VPN puede ser una excelente decisión. Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo cómo protegerte en el mundo digital, no olvides suscribirte al canal, darle un like y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos, y compartir con tus amigos y familiares para mantener una comunidad más segura en el mundo digital. No lo olvides, tu seguridad en línea es nuestra prioridad. Soy Daniel y has visto Hack Defense. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente video. Y mantente seguro.